Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video de noticias. Esta vez el presidente AMLO cruza la línea roja con Estados Unidos, Fernando de Castro. Si vuelve Trump, se acaba la democracia, advierte el director de la Center for. AMLO está cruzando innecesariamente las líneas de Estados Unidos, al condicionar su participación a la inclusión en Cuba en las cumbres de las Américas, y desafía abiertamente a Biden. Así lo consideró el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de San Diego. Señaló que defender a Venezuela y Cuba es encerrarse en su propia visión de unas historias que ya no existen. Lo que existen son tiranías y mucho sufrimiento por parte del pueblo. Detalló que Estados Unidos no es ningún modelo de democracia y legislatura de Wisconsin está por desconocer a Biden. La campaña para las elecciones de noviembre rinde tributo a Trump, el padrino de los republicanos. El 60% de los republicanos no reconocen a Biden. Consideró que los países que defienden al presidente de México no serán invitados, pero AMLO le juega a su base y sus seguidores están contentos y la política exterior les está gustando. Para Biden, dijo que es necesario conservar la mayoría en las cámaras. La crisis migratoria es el nombre, al igual de la relevancia enorme que tiene México para Estados Unidos, lo que AMLO entiende como debilidad. La mayor comunión de los republicanos contra Biden es hacerlo ver como un debilucho en la frontera sur, pues el 60% de los migrantes han llegado a la frontera sur han sido admitidos. Actualmente, dijo Fernández de Castro, el tema de la mayor división en Estados Unidos es el aborto y la filtración de la sentencia antiaborto, apoyada por 6 ministros, que incentiva a los evangélicos a votar por los republicanos. Trump les cumplió con creces al ponerle 3 jueces en la Suprema Corte de Justicia. Marcelo Ebrard viajará a Washington, anuncia AMLO sobre la llamada de Biden. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el viernes un diálogo vía telefónica con el homólogo de Estados Unidos. De cordial calificó el mandatario mexicano la conversación con su par. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajará a Washington el próximo lunes para dialogar con las autoridades de Estados Unidos sobre el tema para el desarrollo y sobre las cumbres de las Américas, anunció este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras sostener una llamada vía telefónica con el homólogo Joe Biden. La secretaria de prensa de la Casa Blanca informó que durante la llamada ambos presidentes dialogaron sobre la migración y las relaciones económicas. Han recibido esta parte de la conversación que fue sobre la migración. Vamos a trabajar continuamente en coordinación económica y dar los pasos necesarios para reducir la migración y tener esta coordinación, compartió en una conferencia de prensa. La portavoz descartó que el presidente de Estados Unidos haya amenazado de alguna forma al presidente López Obrador. Esta no era una llamada en la que el presidente Biden estaba amenazando al presidente mexicano, de ninguna manera. La llamada entre ambos presidentes da las semanas de que se encuentran de forma presencial en la Cumbre de las Américas, a realizarse el próximo junio en la ciudad de Los Ángeles. La llamada entre ambos de los presidentes tuvo una duración de 52 minutos. Por otra parte, el canciller informó que su viaje a Estados Unidos el próximo lunes será para entender las causas de la migración de Centroamérica. Durante el acuerdo migratorio alcanzado la semana pasada para ambos países, fue completada, entre otras medidas, del despliegue. Miembros de la Guardia Nacional de México en su frontera con Guatemala no dejó a nadie indiferente. El canciller de México, Marcelo Ebrard, reaccionó este lunes con la negociación. Fue el momento más difícil de las relaciones en Washington, pero de acuerdo evitó la imposición de aranceles de un 5% a todos los productos mexicanos importados para Estados Unidos, tal y como había anunciado el presidente Trump, si no se detenía el flujo de migrantes o indocumentados. Pese a los riesgos del muro militar con el que el gobierno de AMLO se comprometió a frenar la migración para evitar los aranceles de Trump, quién gana y quién pierde tras el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, que evitó la imposición de aranceles por parte del gobierno de Trump. Pero pese a esquivar las amenazas de aranceles, al menos del momento, muchas voces criticaron la postura del gobierno mexicano al considerar que se había encendido demasiado al dejar todo el poder de la negociación en manos de Estados Unidos, contradiciendo en esa parte algunas de las políticas de la migración defendidas por el presidente López Obrador. El canciller Marcelo Ebrard ofreció detalles sobre el acuerdo de la migración alcanzado en Estados Unidos en presencia del presidente López Obrador. Los ataques llegaron incluso de las filas del propio partido de Morena de AMLO. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que aceptar las medidas de Estados Unidos es una traición de la historia de México y precisó que la Guardia Nacional es una solución en contra del crimen organizado y no contra los migrantes.
Estamos en una mentalidad de un país colonizado, dijo este jueves en una entrevista periodística Carmen Aristegui. Sí, con esto México está doblando las manos, cediendo, dando el brazo a torcer ante Estados Unidos. Con este acuerdo coincide Alejandro Jope, analista de la seguridad y quien ejerció diversos cargos en la directiva en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. En medio de la polémica, el titular del Instituto Nacional de Migración de México, Tonatiuh Guillén, dejó su cargo este viernes a petición del mismo presidente. Eso tiene que ver con la estrategia que se está aplicando para mejorar el servicio de migración en el país. Eso dijo AMLO. Esas declaraciones recogidas por el dirigente las reemplazará a Francisco Garduño, hasta ahora encargado de los penales federales y una de las personas de más de confianza del mandatario. Por parte del gobierno, han sido discursos falsos con respecto a lo que prometió, respecto a la migración. Lo que sí se siente y lo que se ve en la frontera es totalmente lo contrario. Esa respuesta ayuda a los migrantes ha sido nula, sobre todo respecto a la migración pobre y forzada, lo dice Figueroa, desde el estado de Tabasco en la frontera con Guatemala. Además, Figueroa alerta la presencia de la Guardia Nacional en la frontera podría tener consecuencias en aumento del tráfico de personas. A la espera de reconocer los resultados de este acuerdo migratorio tras los anuncios de los 45 días, Jope alerta del daño que su aceptación ya habría causado sobre la figura de AMLO. Medios lo salvarían, pero de la crisis no. Perseguido sería por todo su mandato. Pronostican que si las amenazas de los aranceles de Trump acaba de regresar, el presidente de México no le quedará margen de maniobra. Hacer una concesión adicional a Estados Unidos sería políticamente muy costoso. Ahorita del medio pudieran vencer como victoria, pero no. Las organizaciones civiles advierten que enviar militares a la frontera sur de México, una de las acciones de la estrategia, no es la mejor solución. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el despliegue de 600,000 efectivos de la Guardia Nacional para controlar el flujo migratorio en las fronteras norte y sur. La corporación, creada hace una semana, está formada principalmente con oficiales de la Policía Militar. Es una estrategia que criminaliza la migración y con eso contribuye a justificar actos de autoridad que incluso pueden llegar a constituir graves violaciones de los derechos humanos. Eso dicen organizaciones civiles. La Guardia Nacional vigila en la margen del río, en la ciudad fronteriza de Ciudad Hidalgo, pero también tienen retenes en las principales carreteras que van del sureste hacia el norte del país. En los hoteles de Tapachula, la Guardia Nacional hace redadas en apoyo del Instituto Nacional de Migración para detener los migrantes. ¿Quién gana y quién pierde tras el acuerdo migratorio? Distintas autoridades nos tienen atrapados, incumplen los plazos que nos tienen que dar nuestros papeles y nosotros tenemos que esperar aquí por meses. Sabemos que es una estrategia para cansarnos o para que se nos vengan los documentos y no nos puedan deportar. Hola Rosa, una hondureña con sus 7 meses de embarazo y sus 2 hijos pequeños, llevan 1 mes y medio durmiendo en la intemperie, en una ciudad que se conoce por las altas temperaturas y su chubasco. Por los mismos repiten la mayoría de los migrantes entrevistados. Llévanlos aquí, esperan por meses, estamos atrapados y no nos quieren dejar pasar. Un oficial lleva en la mano a un niño pequeño. El mayor le dio un beso en la mejilla a su hermanita pequeña que llevaba en brazos para intentar convencerla que estaba bien, aunque él también estuviese visiblemente asustado. Bueno amigos, por el momento sería toda la información que tenemos sobre el presidente AMLO y la migración. No se olviden activar la campanita y recibir las notificaciones, dejar su like y suscribirse a mi canal Lili Informa. Gracias.